Bueno, son cada vez más las y los mexicanos que están vulnerables en materia económica. 30% de la población no cuenta con ahorros o carece de recursos suficientes para cubrir más de una semana de sus gastos en caso de perder su trabajo. ¿Esto quién lo dice? La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024. Además, solo el 20% de la población tendría suficientes recursos ahorrados. Ante esta situación, las personas optan por reducir gastos o de plano pedir un préstamo. Y así van, así van, y así van, y así van. Le digo, no hay cajeros en buena parte del país, creo que hay un 40%, si no es que un poquito más, de ciudades o de pequeñas poblaciones en donde no hay cajeros y entonces pues, el dinero se sigue pagando en efectivo, ¿no? Rogelio Gómez Hermosillo es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, como siempre, ¿cómo has estado? Gracias, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué pasa con ese 30% de la población? ¿Qué hace, Rogelio? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se maneja? ¿Y por qué? Pues bueno, porque más no hay cajeros en muchos lados, ¿no? Sí, esta encuesta nueva del INEGI, ¿no? Sobre inclusión financiera nos confirma algo que hemos platicado en varias ocasiones, tú y yo, que es que hay una parte muy importante de la población que tiene un ingreso que no le alcanza para lo más básico. Ahora lo que nos dice el INEGI es que justo que 3 de cada 10, 30% de la población no tiene ningún tipo de ahorro. El año pasado, en una encuesta muy parecida, ¿no? La de salud financiera, decían que el 33, o sea, más o menos lo mismo, un tercio de la población no le alcanzaba su ingreso para llegar a cubrir la quincena, el mes, y al final acababa teniendo que endeudarse pues para completar el gasto cotidiano y que por supuesto no tenía condición de enfrentar cualquier tipo de emergencia o de situación imprevista, ni siquiera una emergencia grande, sino algo imprevisto, supongo una descompostura de algún bien o en fin. Ujú. Entonces, pues no es raro, Javier, porque pues sabemos que 36% de la población en México vive en pobreza y que hay millones de personas que trabajan y su salario no les alcanza para salir de nivel de pobreza. Entonces, yo creo que está totalmente asociado más allá del acceso, digamos, al sistema financiero, que es también un tema muy importante. Esto ligado a que se ponderó que se había reducido la pobreza en la pasada administración. ¿Esto no entra ahí? ¿Sí entra ahí? ¿O cómo podemos verlo en esta fórmula? No, sí entra porque sí, o sea, sí hay una reducción, todavía no tenemos los datos hasta el final del sexenio. Ujú. Se van a conocer pronto, Javier, y esperamos hacia fin de julio, principios de agosto, ya no el Coneval, lamentablemente, porque ya no va a existir, ya no existe Sí. legalmente, está en proceso de extinción, pero el INEGI se va a hacer cargo de la medición de la pobreza y tendremos el dato para cómo cerró el sexenio. Pero, digamos, tu pregunta, sí, la pobreza bajó un poco entre 2018 y 2022, ¿no? Si no mal recuerdo, de 42 o 43% a los 36, algo que platicamos en un momento, pero pues sigue siendo más de la tercera parte de la población. Entonces, no es tan raro, digamos, Javier, que ahora en una encuesta más reciente, esta de inclusión financiera, ¿no? Del INEGI, eh, que nos habla de acceso, ¿no? A mecanismos financieros que pueden ser ahorro, crédito, afore, aseguramiento, todos los productos financieros, nos diga que el 30% carece de ahorro. O sea, casi que es lógico, ¿no? Estamos en el Sí. mismo Ujú. proporción de la población. O sea, si no tienes ingreso suficiente para lo más básico, porque pobreza es eso, Javier. O sea, lo que se llama línea de pobreza o la canasta básica con la que se mide la pobreza es una cosa súper básica. De hecho, para poder ahorrar, yo creo que primero tendría que ser pobreza, luego pasar a un nivel de ingreso que nosotros llamamos de sobrevivencia, que sigue siendo bastante precario, pero digamos accedes un poquito de más bienes. Y ya para poder ahorrar, pues necesitarías, ¿no? Otro nivel de ingreso en el hogar, ¿no? Porque las personas vivimos en hogares, en familia, y varias gentes que perciben ingreso y que tengan algún mecanismo formal o informal de ahorro, que es otra de las cosas que esta encuesta nos muestra, ¿no? Que una parte de la población solo tiene ahorros informales, digamos lo que antes se llamaba bajo del colchón, ¿no? Sí. Alguna forma ahí
no en el sistema financiero, digamos, ¿no? Oye, y digamos, mucho es informalidad, ¿o no? De este 30%, ¿qué calculas? ¿O son empleos así eventuales o alguna cosa así? Pues hay de todo, Javier. A ver, Ciertamente, fíjate digamos, vamos a dejarlo como lo más claro posible para todos los que nos ven, nos escuchan ahora. Tener un trabajo informal es tener un trabajo que no tienes contrato, que no tienes acceso al seguro social, o sea, a la salud y demás, que si no puedes salir a trabajar ya, ahí, digamos, te quedaste sin ingreso ese día. Entonces, por supuesto, es un nivel más precario y ahí mucha gente no gana lo suficiente para salir de pobre. Pero fíjate que sí, es cierto eso, pero también muchas personas que tienen trabajo formal, nosotros lo medimos con el termómetro salarial, que publicamos uno recientemente, donde tomamos solo los datos de los trabajos formales y no los datos de una encuesta, sino los datos completos que el IMSS publica cada mes. Ya ves que cada mes anuncia, ¿no? Cuánto empleo en el IMSS y cuál es el salario promedio. Ahí podemos también ver los niveles o estratos salariales, y el dato con el que cerramos 2024, que coincide un poco con esta encuesta que es de fines, ¿no? Del tercer trimestre por ahí de 2024, o sea, ahorita 36%, ojo, fíjate, casi es el mismo que el de la pobreza. 36% de las personas con trabajo formal en la iniciativa privada, o sea, registrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el IMSS, formales, por lo tanto, no tienen ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas, que es lo que nosotros y mucha gente, pues nosotros decimos es el umbral sí, de pobreza, porque el salario no es solo para una persona, es para una familia. Entonces, claro. lo mínimo es que alcance para dos. Y también es cierto que en México los hogares, no sé si mayoritariamente, pero digamos el promedio más común es cuatro personas, y en cada hogar hay dos perceptores de ingreso. Entonces, en promedio, por supuesto, siempre los promedios son un tema, ¿no? Pero digamos, por lo menos dos canastas básicas, 36%, poco más de la tercera parte, personas con trabajo formal registradas en el IMSS, por lo tanto, no ganan para superar el nivel de la pobreza salarial, que son dos canastas básicas. Entonces, todos los datos coinciden. O sea, tenemos un país con niveles de pobreza, o sea, y no es un asunto de si bajó o no en el sexenio pasado. Sí, sí bajó, pero no bajó mucho. Tenemos un país que viene arrastrando una problemática de pobreza de muchos años, de décadas, y que lamentablemente es una pobreza que se genera de personas, una parte de ellas, por supuesto no todas, pero una parte de ellas son personas que trabajan. Millones de personas trabajan y no sacan lo suficiente para eh, cubrir Sí, lo que sería un umbral de pobreza salarial, que son dos canastas básicas. Entonces, pues esto coincide, no sí, tienen para ahorrar, digamos, sí, sí, sí. evidentemente, y no tienen tampoco, algunas de ellas, ha crecido un poco, según lo que muestra esta encuesta, acceso al sistema financiero en cualquiera de sus formas, pero puede ser cualquiera: una tarjeta para recibir programas Claro. gubernamentales, puede ser una FORE, puede ser un seguro de algún tipo, y ciertamente una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito. Son todo lo que indagó este estudio del INEGI. Pero sí es muy grave. Millones de personas trabajan y viven en pobreza. Ujú. Conclusión lógica: millones de personas, un tercio de la población mayor de 18 años, eh, que en esta encuesta reporta no tener ningún ahorro. Ujú. Y no le preguntaron por deuda, pero en una del año pasado sí le preguntaron, y mucha gente lo que tiene es deuda. Híjole, ahora sí que el panorama completo, ¿eh? Oye, a ver, para cerrar, Rogelio, son personas que podrán tener varios empleos y a pesar de ello tener un salario que a duras penas les da para vivir. Sí, también fíjate que es muy doloroso. Nosotros en el Observatorio de Trabajo Digno, con datos del INEGI, medimos cuántas personas trabajan más de 48 horas, o sea, más de una jornada, en el mismo o en otro. Ahí sí no sabemos, pues no podemos llegar a ese nivel de si son dos trabajos, porque ya nos da la encuesta, y muchas de ellas no les alcanza para lo que te digo, para el umbral de pobreza de las dos canastas básicas. O sea,
Y también mucha gente en el mismo trabajo, pues trabaja muchas horas, pero a veces no se le pagan horas extras. Traemos un desorden, digamos, en el sistema laboral acarreado por décadas, ¿no? Que digamos, a veces la discusión se vuelve en esto que todo se polariza y se politiza. Si tú dices, es que todavía la gente no le alcanza para lo más básico, ¿qué no ves que subió el salario mínimo en el Sí, sí, sexenio sí. anterior y ya somos una maravilla? Y pues la respuesta es sí subió, indudablemente subió, qué buena política, pero todavía no les alcanza. Es decir, todavía no logramos esto. Entonces, sí necesitamos reordenar el sistema laboral. Lamentablemente parece no ser una prioridad. No fue del gobierno anterior, no lo fue, salvo lo del salario mínimo, todo lo demás casi no, y parece no serlo mucho, aunque sí ya hay una meta en la parte salario mínimo, ¿no? Ves que la presidenta anunció que el salario mínimo va a llegar a cubrir 2,5 canastas, 2,5 Sí, canastas básicas. básicas. Ese nivel sí ya te saca de pobreza, digamos, en promedio, pero claramente va a significar una reducción de personas que trabajen y van en pobreza. Ahí el asunto es cuántos empleos vamos a lograr crear, si vamos a crecer o no, porque obviamente necesitamos que empleo formal de calidad que pague lo suficiente para todas las personas, y hay demasiadas todavía personas, pero sobre todo mujeres y jóvenes, también hombres, pero sobre Ujú. todo mujeres y jóvenes que no tienen trabajo. No, oye, Rogelio, lo del reclutamiento es una prueba No, horrorosa de ello, ¿no? O sea, jóvenes que no tienen empleo y que están dispuestos a lo que sea y miren lo que acaba, ¿no? fíjate, es una cosa muy, ya son extremos, son el infierno total, Ujú, pero digamos, si llegar a esos extremos sí te muestra que algunos de esas personas, según entiendo por los testimonios que he leído, obviamente son casos, son testimonios, ujú. están buscando trabajo y creen que les van a dar trabajo. O sea, ni siquiera se engancharon en el crimen. Sí, claro. En fin, es el infierno y ahí sí está, ahí sí es otro tema, pero obviamente un país que no crea suficientes oportunidades para jóvenes tiene ese reto. Sí. Rogelio, te mando un gran saludo. Buena semana. Gracias. Igualmente, Javier, qué gusto Gracias. saludarte. Buenas El noches. gusto mío. Gracias.